Bienvenidas, bienvenidos a El Sentido de la Conciencia. Mi nombre es José Verdú y en este espacio exploramos el misterio en el que realidad y percepción se revelan como una sola. Y en este episodio vamos a hablar un poquito sobre el ego, sobre el ser y sobre esos conceptos que te compartía en el episodio anterior de Conciencia Crística y Kutasta Chaitanya y justamente esa relación que tienen con la Navidad y con el nacimiento de esa luz en nosotros. Comencemos. A lo largo de los años he venido explorando mucho la espiritualidad, a tal punto que me dedico profesionalmente a acompañar a personas en sus procesos de despertar espiritual. Y todo este proceso de primero de una búsqueda personal, un viaje de autoconocimiento, luego también un proceso académico de estudiar, de aprender, he ido explorando, conociendo muchos conceptos muy interesantes que voy notando cada vez son más relevantes y que cada vez más personas están familiarizadas con ellos, aunque también pasa que con lo rápido que está ahora viniendo la información, muchas veces estos conceptos que se han vuelto parte del día a día son malinterpretados. Y quería hablarte precisamente del concepto del ego y el concepto del ser, pero aterrizado un poco al día a día y cómo podemos notar cómo estos conceptos juegan diferentes roles en la vida de una persona. Empecemos por el ego. El ego, decimos, primero no es ni bueno ni malo. El ego puede ser saludable o tóxico y lo vamos a definir como la idea que tienes de ti. Todos en nuestras mentes tenemos una imagen mental de nosotros mismos, unas ideas, unas creencias asociadas a lo que creemos ser, a lo que creemos que somos. Interesantemente, si analizamos esa definición y decimos que el ego es la idea que tengo de mí, puedo rápidamente concluir que no soy mi ego, porque no soy la idea que tengo de mí, es decir, no soy una idea solamente. Si analizamos esto, las ideas que nos hacemos de nosotros mismos van adquiriendo más peso o más solidez con el paso del tiempo. Piensa, por ejemplo, en mi hijo de 2 meses de nacido. Mi hijo de 2 meses de nacido no tiene en su mente todavía una idea de él mismo. En este momento, como está tan recién llegado y no termina de llegar todavía, recién está empezando a ver, no se le ha creado esa imagen mental de sí mismo, algo que sí es distinto, por ejemplo, en mi hija de 4 años. Mi hija de 4 años ya tiene una idea bastante solidificada, diría yo, de sí misma. Ella ya tiene una imagen mental de cómo ella cree que es. Y como he dicho en otros episodios, estas imágenes mentales sí se van alimentando, sobre todo al inicio, de mucho de lo que nos dicen. No te contaba en algún otro episodio, si le digo a mi hija es que tú eres desordenada, o es que tú eres golosa, es que tú eres lo que sea, esa relación entre la identidad y lo que ella le gusta o lo que ella hace empieza a fusionarse en su mente y luego ella puede en el tiempo convencerse de que eso es. Piensa en ti, piensa ahora cómo es la idea que tú tienes de ti misma, de ti mismo, al día de hoy. No, si ya tienes tal vez más de 30 años, ya has tenido un proceso profesional, una identidad profesional si cabe, seguro tu imagen mental es aún más sólida que la de mi hija de 4 años. Imagínate si ya tienes 90 años, cómo la idea de ti a ese punto de la vida también o se ha vuelto aún más rígida o ha ido cambiando precisamente porque tú estás cambiando también. Por eso decimos que el ego puede ser saludable o tóxico, en la medida en la que, o mejor dicho, ¿qué determina si el ego es saludable o tóxico? Más allá de cómo me comporte, que por supuesto tendrá mucho que ver, está muy atado a qué tanto yo me identifico con esa idea. Porque si yo estoy convencido de que eso soy esa idea que tengo de mí, que tal vez tiene componentes profesionales, componentes de personalidad, componentes de gustos, tal vez componentes de historias de vida, de pasado. Mientras más me identifico con esa idea que tengo de mí,
más voy a reaccionar, más voy a sentirme activado, más emocional me voy a sentir cuando la vida o alguna otra persona ataque, vulnere o atente contra esa idea que tengo de mí. De ahí que el ego se vuelve tan destructivo. Como el ego es la idea que tenemos de nosotros mismos, es como una sombra. Es decir, la sombra no tiene existencia por sí sola. ¿Sí? La sombra existe porque hay algo que está recibiendo luz y esa luz que recibe, al proyectarse, o mejor dicho, al rebotar en esa persona, en ese objeto, lo que sea, proyecta esa sombra. Sin el objeto no puede haber la sombra. El ego es igual. Sin nuestra capacidad de imaginarnos o de concebir una idea de nosotros mismos, el ego no puede existir. Si es que yo creo que eso soy, pues lógicamente mi vida va a ser complicada porque cada cosa que suceda va a rebotarme en esa idea que tengo de mí. Pongo ejemplos para ser más concreto porque esto puede volverse muy abstracto. Imagínate un jugador de fútbol. Pensemos en alguien como, yo qué sé, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, o los jugadores más jóvenes que hoy en día están teniendo un desempeño increíble. Lo natural, lo común sería que ese jugador de fútbol crea que es jugador de fútbol. Entonces va a actuar, va a vivir desde ese personaje. Y como se cree jugador de fútbol, alguien como Cristiano Ronaldo o el mismo Lamine Yamal, no sé si dije bien el nombre, del Barcelona de España, claro, ahí le puede pasar lo que muchas veces nosotros entendemos como ego, que en realidad es egocentrismo. ¿Sí? Es que se crea él la gran cosa, la divina pomada, la última Coca-Cola del desierto, la divina papaya, como se dice coloquialmente. Se cree eso porque su sentido de identidad está completamente asentado en lo que hace. Y como lo que hace lo hace muy bien, lo hace mejor que la mayoría o es considerado incluso el mejor del mundo, ejemplos de Messi, Ronaldo, quien sea, va a vivir desde ese convencimiento de que esa es su verdadera identidad. Entonces, cualquier cosa que esa persona viva o experimente, parte su experiencia desde ahí. Entonces, claro, si alguien le dice, no, es que este otro es mejor jugador que tú, como la persona cree que eso es, le va a caer al huevo ese comentario y posiblemente invite una reacción. Pensemos en el mundo corporativo, pasa mucho. Si yo creo que soy este empresario, pues entonces voy a vestirme con mi disfraz de empresario pensando que esa es mi verdadera identidad y desde ese disfraz participo del mundo. Se vuelve tóxico esto porque esencialmente el ego, como es como una sombra, es decir, no tiene existencia propia, no puede ser completo nunca. Es como pretender llenar una jarra imaginaria con agua. Eso es completamente imposible. No puedo llenar una jarra imaginaria con nada, porque no existe tal cosa, no hay tal jarra. Como el ego esencialmente es incompleto, siempre está buscando llenarse. Por eso que cuando estamos completamente identificados con nuestros egos, lo que deviene de forma natural es el apego. Nos apegamos a todo eso que sostiene ese sentido de identidad. En el caso del empresario exitoso, si por alguna razón le va mal en los negocios, eso puede ser tremendamente difícil para esa persona sobrellevar porque su identidad, que está vinculada a ese rol, va a destruirse con su negocio, porque la persona ha creído que eso es. Les pasa a las estrellas de cine. Su sentido de identidad se ha derivado completamente de este personaje o este actor o actriz que creen que son en todas las películas que hacen. Y hay tal apego a ese personaje que, claro, conforme empieza a venir la vejez, hay esta necesidad, esta impulsividad, este apego a cuidar en exceso su imagen física, su apariencia, porque han desarrollado una identificación absoluta con el cuerpo. Peor si es que este actor o actriz no está teniendo ya castings para salir en nuevas películas. Rápidamente vemos cómo estas personas se desmoronan, se destruyen a sí mismas porque, claro, su sentido de identidad está completamente forjado en base a los roles que desempeñan. Si yo te pregunto a ti quién eres,
que es bueno el ejercicio, quizás me contestes, soy José Verdú, tengo 38 años, soy guía en meditación y autoconocimiento, consultor de bienestar, dream coach, me encantan las motos, soy padre de familia, tengo 2 hijos, soy Virgo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no soy. Eso tengo, eso hago, eso me gusta. Desde la visión espiritual, la búsqueda del quién soy es una búsqueda interna que se completa con una experiencia. No, si ahora alguien me pregunta a mí, ¿tú quién eres? Puedo contestar una serie de cosas, con un montón de argumentos filosóficos, si cabe, o respuestas muy lindas, muy elaboradas, que quizás sí apunten a un descubrimiento personal que he podido alcanzar. Sin embargo, esas respuestas no van a ser nunca completas, porque la única forma de responder esa pregunta es teniendo esa experiencia de ser quien soy. Por eso cuando hablamos del ser, en cambio decimos, el ser es completo, perfecto, atemporal, eterno, infinito. Es esa imagen y semejanza de Dios que es nuestra identidad esencial. Como el ser es así, es. No necesita de nada para completarse. Por eso desde el ser no peleamos, no hay conflicto, no hay juegos de poder. El ser no necesita de toda esa validación externa porque ya es. En cambio, el ego, como no existe esencialmente, como he dicho, necesita continuamente esa reafirmación externa. Y en nuestro planeta hoy en día, quienes estamos despertando espiritualmente y empezamos a vivir un poco más en contacto con nuestro ser, igual vamos a estar en contacto, vamos a ver a personas que están completamente identificadas con su ego. Es decir, que se creen estas figuras, estas imágenes, estos personajes en los que se han convertido. Cuando tenemos una interacción con alguien que está completamente identificado con su ego, podemos evidenciar eso, para que sea un poco más fácil verlo afuera, porque siempre es más difícil verlo en uno mismo, cuando a esta persona le cuesta mucho aceptar que se ha equivocado, por ejemplo. La persona completamente identificada con su ego jamás te va a decir, tienes razón, me equivoqué. Porque para el ego eso significa la muerte, literalmente. Cuando el ego se enfrasca, se apega a una verdad, sea cierta o no, la única forma que tiene de soltarla desde el reconocimiento de que no es correcta es cuando la persona que ha estado poseída por su ego, por un momento es exorcizada de su propio ego y se da cuenta lo que es, así sea a un nivel inconsciente, y desde ahí puede soltar, perder la razón, porque claro, el ego, su mera existencia depende de eso. Por eso no puede aceptar que se ha equivocado, porque el rato que lo hace, el ego muere, así sea temporalmente. Y esto es muy interesante, sobre todo en el contexto de lo que te hablaba en el episodio anterior. Ahora que viene la Navidad, te decía, de alguna forma podemos celebrar el nacimiento en nosotros de la conciencia crística o de Kutastha Chaitanya, dos términos intercambiables. También pudiésemos referirnos a esto como la conciencia de unidad, que es este estado de conciencia en el que hay la experiencia y el reconocimiento de que todo es parte de una sola cosa, de que todo es uno. De esto se habla en todas las tradiciones espirituales que consultas, si vas incluso al chamanismo, esencialmente concluimos lo mismo. Todo es un tejido cósmico del que todo y todos somos parte. Y esencialmente eso es un gran tejido, no hay nada que no sea Dios, dice un curso sobre milagros. Podemos entender intelectualmente este concepto de la conciencia de unidad y la invitación que tenemos en esta época del año en particular, con solsticio de invierno y las Navidades, es tener la experiencia de esa interconexión. Porque cuando una persona accede a esa experiencia, su visión de la vida cambia completamente. Una de las consecuencias inmediatas puede ser un abandono del miedo. Porque el miedo es propio del ego. El miedo y el ego se alimentan mutuamente. Cuando una persona está en contacto con su verdadera esencia energético-espiritual, ahí no hay espacio para el miedo. Como dice un curso sobre milagros también, nada esencial nunca se pierde. Esa parte eterna, infinita, que es nuestra verdadera esencia, persiste. Y como persiste, ¿cómo voy a tener miedo de algo que es solo
aparente. Lógicamente en la práctica esto es muy complejo, porque en el día a día lo que vivimos desde nuestros egos, desde las ideas que tenemos de nosotros mismos, parece aún más real mientras no tengamos esa experiencia de unidad. La ciencia también tiene una especie de entendimiento sobre esto, ¿no? El concepto del campo unificado del que se habla en la física de lo más chiquitito, en la física cuántica. Hay este entendimiento de que hay un sustrato sobre el cual todo emerge. Y en ese sentido, esto es como una gran telaraña sobre el que todo lo demás se manifiesta. Entonces, existe esa interconexión y existe esa unidad. De ahí que cuando pensamos en los grandes maestros espirituales que ha tenido la humanidad a lo largo del tiempo, una de las cualidades que exhiben justamente es ese gran amor, es esa capacidad de ser compasivos, ese entendimiento que tienen de la unidad que les permite esa interacción con cualquier ser humano sin importar de dónde vengan o qué ha hecho. Los grandes maestros espirituales no son prontos en juzgar al otro por lo que está aparentemente mal. Hay ese entendimiento de que esa percepción distorsionada que muchos podemos tener se origina en la identificación con el ego. Y esto también lo vemos manifestarse en el día a día, ¿no? Si es que yo tengo una interacción con alguien y esta persona me insulta, o yo creo que me está insultando, eso me va a afectar emocionalmente y va a invitar una reacción en mí en la medida en la que yo me identifique con las emociones que esa circunstancia, esa discusión, esos insultos están generando. Ahí equiparo el sentir con identidad y entonces no tengo más remedio que reaccionar. Me siento atacado. La imagen de mí mismo está siendo vulnerada y saltaré en su defensa. Si es que estoy teniendo una conversación acalorada con alguien, pero soy capaz de permanecer en contacto con mi esencia espiritual energética, con mi ser, a pesar de que surjan un montón de emociones oscuras, ira, rabia, frustración, lo que sea, a pesar de que surjan, a pesar de que las sienta, porque no es que no están ahí, no me voy a identificar con ellas. Y cuando esto sucede, no necesito actuar sobre esos impulsos. Tengo la suficiente conciencia y el suficiente tiempo o espacio mental como para poder decidir cómo quiero responder y también para reconocer por qué eso que me están diciendo o eso que está pasando está afectando a esa idea que tengo de mí. Y esto es potente porque la espiritualidad es una práctica aterrizada para el día a día. Cultivarnos espiritualmente nos sirve para el día a día. Nos sirve para estar más desapegados de las personas y de las cosas. Y esto no es ser indiferente, que esto es una tergiversación muy común de este término, del desapego, sino más bien es esa capacidad de reconocer y aceptar todo lo que sea parte de una experiencia, pensamientos, emociones, lo que sea, sin identificarme con ellos. Un ejemplo que yo pongo muchas veces es el del auto. Una experiencia que no siempre me pasa, a veces sí me pasa y es hermoso cuando sucede. Si estoy manejando y alguien, que se me insulta o lo que sea, como hay una agresión de esas típicas que pasan cuando estás al volante, una cosa puede ser que una persona me haga así con la mano, yo qué sé. Eso puede ser suficiente para que se active una emoción como la ira y desde esa activación invite el devolverle el gesto a la persona. Me he identificado completamente con la ira que el gesto de la otra persona generó. Me ha pasado algunas veces que estoy en la misma circunstancia, alguien me hace algún gesto, me insulta, lo que sea, percibo la activación de la ira, pero no me identifico con ella. Es decir, reconozco que es simplemente una respuesta natural a lo que está pasando. Pero como no me identifico con ella, puedo decidir actuar sobre ella o no. Y lógicamente lo que suele pasar es que no lo hago, como lo dejo pasar y ya está. Esto hablaba con una cliente esta mañana. Cuando estamos completamente identificados con el ego, lo que nos va a pasar cuando hay conflicto, discusiones, cosas de nuestras vidas, es que como el ego de forma natural se apega a las cosas, luego de esa conversación, discusión, conflicto,
me voy a quedar con esa circunstancia dándome vueltas en la cabeza, activando más pensamientos y más emociones. Estaba identificado con todo eso, creía que yo era todo eso y lógicamente me afectó. Si en cambio estoy viviendo más desde mi ser, porque estoy tal vez haciendo práctica de meditación diaria, ya te cuento un poco de eso, capaz sí, se activan una serie de cosas, pero te respondo, hago lo que sea y ya después no me quedo con eso. No le sigo alimentando por inercia en mi mente. Lo pude soltar. La forma natural de soltar es desde la desidentificación. Y te decía lo de la meditación porque una de las cosas que nos da esa práctica regular para el día a día es que si una persona medita de forma regular, si medita bien sobre todo, lo que está haciendo es estabilizar su conexión con su verdadera esencia. Es recordarse desde el silencio, en la observación del ruido interno y externo, quién es. De tal manera que luego, cuando empieza a participar de la vida, no pierde tan fácilmente esa conexión con su verdadera esencia y puede participar del día a día sin tanto drama, sin tanto involucramiento, sin tanta identificación. Y eso, lógicamente, nos otorga un grado de ligereza y liviandad que permite que la vida se vuelva hermosa. Si tú en un momento decían una historia que subía de relantí, ¿no? En esos momentos de estática, ¿no? En el que la persona se queda así, como colgada. ¿A dónde revierte la mente? Es importante analizar, porque para muchos en ese estado, como hay una identificación con el ego y con las cosas del mundo, va a revertir a un estado limitado, negativo, destructivo. No puedo, no tengo, me falta, si tan solo, qué vaina, mi vida no es como quiero, etc. Pero si una persona se va cultivando espiritualmente con el tiempo, su vida externa, la vida externa siempre se corresponde con nuestro estado interno. No necesariamente la persona feliz es millonaria, lógico. Pero normalmente las personas que están internamente bien, luego su vida también está balanceada. Es raro encontrarnos con una persona que está muy bien internamente y su vida es un desastre. Tal vez al principio pueda pasar, pero luego en el tiempo es inevitable que la realidad percibida se corresponda con el estado de conciencia de quien la percibe. Un poco la temática detrás de todo este podcast. Lo que digo al inicio. Si tengo una práctica diaria, cotidiana, que me permita entrar en ese estado de plenitud que es mi verdadera identidad, luego mi vida sí lo va a reflejar. Mientras pueda sostener eso en el tiempo, mantener una práctica regular de meditación, por ejemplo, inevitablemente esa va a ser mi experiencia de vida. Así que la invitación que te extiendo para estas fechas que se vienen, tendremos el solsticio de invierno el 21 de diciembre, luego vendrá Navidad. Recuerda eso, recuérdate quién eres. A mí me encanta la analogía de la cebolla, ¿no? Que es como por capas. El ejercicio de descubrir quién soy muchas veces es pelar la cebolla. Es irnos despojando de todo lo que no somos. Lo he dicho antes, no soy mi cuerpo, no soy las ideas que tengo de mí, no soy mi pasado, no soy mi futuro, no soy mis expectativas, no soy mis miedos, no soy mis anhelos, no soy mi personalidad, no soy mis talentos. Si me quito y quito y quito y quito todo eso, eventualmente me quedo con lo que soy. Recuérdate quién eres en estas fechas, porque si logras conectar con eso, tu experiencia de tu vida se va a transformar. Estamos en esta carrera de ratas, en la persecución continua de la gratificación, ahora instantánea, de cumplir expectativas propias o de terceros, de alcanzar el éxito material. Estamos ahí, agobiados, tanto que hacer, tanto que cumplir, tanto que pagar. Lógico que se nos olvide quiénes somos, nuestra atención está completamente desparramada hacia afuera. Tómate un momento cada día, respira, siéntete. Date la oportunidad de tener la experiencia de ser tú. Nadie más puede tener esa experiencia, solo tú. Si te das esa oportunidad y si poco a poco lo comienzas a experimentar, va a devenir en ti un estado de calma,
un estado de gratitud, un estado de plenitud que primero es independiente de lo externo. Y luego, como no hay separación entre adentro y afuera, luego ambas se corresponden y tu vida empieza a cambiar. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que te haya gustado el contenido de hoy. Si estás en YouTube, me ayuda muchísimo para que este contenido salga a más personas si te suscribes, si le das like. Yo sé que a veces puede ser cargoso. Yo mismo no doy muchos likes, la verdad, no porque no me guste algo, sino como, yo que sé, por comodidad. Pero eso permite que más personas puedan acceder a este contenido, que también está disponible en Spotify. Estoy preparando una sorpresa para justamente el solsticio de invierno, 21 de diciembre, ya te contaré más al respecto. Y quédate con lo que sea que de este episodio resonó contigo y ponlo en práctica para que florezca como sabiduría. Nos vemos el próximo martes.